Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana, a las charlas, coloquios, conferencias de los viernes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Rubén Herrero de Castro. Rubén es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. También es autor de varios libros, dos de los cuales he tenido el honor de leer: La realidad inventada, Proceso de toma de decisiones en política exterior, el de John Fitzgerald Kennedy y Vietnam, La caída de Camelot, y este que lo tengo fuera del radar, Aliados, relaciones transatlánticas, seguridad e imágenes en el siglo XXI. Además, colabora en obras colectivas de prestigiosas editoriales, es analista político y tertuliano en medios como Radio Nacional Española, El Periódico de Cataluña y Tiempo. No sé si quieres... Además, lo más importante, fue profesor mío. Y actualmente colaboro con Decisión Radio y con 7NN, que son dos medios de reciente creación, pero que están teniendo un fuerte impacto en la opinión, y es para mí un honor estar con ellos. Y para nosotros que estés aquí. Una vez presentado, vamos a empezar un poco con el tema, ¿no? El título que elegimos cuando estábamos preparando la charla era globalismo y patriotismo, o globalismo versus patriotismo. Entonces yo creo que para empezar lo ideal sería definir estos dos conceptos, sobre todo porque cada persona puede tener su propia definición, ¿no?, previa, y yo creo que empezando por las definiciones vamos a enfocar bien la charla. Globalismo. A finales del siglo XIX, vamos a poner un ejemplo, vamos a ser pedagógicos. A finales del siglo XIX, una mujer que se llamaba Ida Wells se negó a abandonar un asiento en un tren porque estaba reservado para blancos y ella era negra. Más adelante, en el año 1955, Rosa Parks, antes Claudette Colvin, Irene Morgan, habían también rechazado en distintos momentos la política segregacionista. ¿Sabes lo que es globalismo, Pablo? Transformar esa lucha heroica en un grupo terrorista como Black Lives Matter. Eso es globalismo, por ejemplo. Globalismo es la tabla rasa. Globalismo es uniformar en unos valores que han diseñado un grupo de élites y de millonarios intentando diluir todo lo que es bueno y todo lo que es bello. No confundamos globalismo con globalización. La globalización es la prosperidad que resulta de la intercomunicación, de la interconexión, del intercambio, del enriquecimiento. La globalización, que entra en el espacio, ¿no?, de la economía de mercado, ha aportado prosperidad, pero de la globalización hemos pasado al globalismo, en el cual algunos actores quieren adquirir un poder, ¿no?, al margen de las sociedades, pero tienen la suficiente capacidad económica y la suficiente presión mediática para trasladar sus valores. A día de hoy, la mayor expresión de este globalismo es la Agenda 2030. Ellos se vanaglorian de decir: no tendrás nada y serás feliz. Pero claro, en contraposición, el globalismo tiene un enemigo emergente: el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? El patriotismo es el retorno de los dioses fuertes. Dios, nación, justicia, verdad y belleza. Los dioses fuertes, yo recomiendo enormemente este libro, El retorno de los dioses fuertes, de Russell Reno, en el cual analiza estas cuestiones. Cómo, en un momento, Dios, nación y justicia se transformó en sinónimo de mal, de enfrentamiento, y cómo el globalismo fue predando progresivamente en las sociedades. El punto de inflexión se produce en ese debate de Donald Trump, cuando él dice: el futuro es de los patriotas. Y él reclama para la sociedad internacional un futuro para las patrias y los patriotas.
el retorno de los dioses fuertes, Dios, nación, justicia, verdad y belleza. ¿Qué ha hecho el globalismo con estos valores? Frente a la nación, diluir las identidades nacionales, las identidades culturales. Frente a la justicia, igualdad, equidad, aniquilar la meritocracia. Frente a la cohesión, te hablan de diversidad. Diversidad para sus fines. No tendrás nada y serás feliz. Pero tienen enemigos. Tienen enemigos en los patriotas, tienen enemigos en las patrias. Los patriotas no nos vamos a conformar con una dieta rica en gusanos, en ser invadidos y en ser reemplazados culturalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en Europa? ¿Crees, Rubén, o sea, el patriotismo, tal como lo comentas, crees que surge, porque comentas que es un fenómeno emergente? Mi pregunta sería, ¿crees que es una especie de reacción al globalismo o ya existía ese patriotismo previamente y simplemente ahora vuelve a aparecer ante la llegada de un enemigo que defines como globalismo? Los dioses fuertes existían. Y hubo un momento de las patrias. Realmente cuando se crea la Comunidad Económica Europea, a finales de los años 50 del siglo XX, se plantea un club económico de patrias que ponen en común los recursos para atenuar los conflictos. ¿En qué sentido? ¿No? Haciendo buena esa máxima liberal de la paz democrática. Las democracias no se hacen la guerra a las democracias, ¿no? Ese momento kantiano. Pero tiene que haber un referente para orquestar, para acoger a los dioses fuertes, y es el patriotismo. Y corresponde a los patriotas evitar el reemplazo cultural que está promocionando el globalismo con sus políticas migratorias absolutamente descontroladas, provocando un reemplazo cultural de nuestros valores, en el caso de Europa, del humanismo cristiano, sustituido por culturas que nada tienen que ver con la cultura europea, ajenas a nuestros valores, culturas que consideran a la mujer la mitad que el hombre, culturas que no distinguen entre moderados y no moderados. Es una cuestión de que sean mayoría o que sean minoría. Y hay un reemplazo cultural en marcha, porque la Agenda Globalista 2030 no quiere patrias. Quiere una suerte de consumidores dirigidos hacia donde ellos comentan o creen que se debe dirigir. Por tanto, la patria como identidad cultural, la patria es su enemiga. La patria es cohesión. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria. La patria es el hogar de los valientes y de los libres. La patria no es un estatalismo soviético. La patria es el hogar de los libres. En ese sentido, ¿qué punto pondrías, ¿no?, para diferenciar entre patria y nación? Porque al final, al menos desde el punto de vista liberal, siempre se ha visto ese nacionalismo como otra clase de colectivismo. ¿Cuál es la diferencia entre nación, que un liberal puede ver como, salvo la nación democrática, ¿no?, un poco o cultural o étnica, ¿cuál es la diferencia entre patria y nación? ¿O son sinónimos? La nación, como identidad cultural, refuerza al patriotismo. Es uno de los dioses fuertes, nación. Pero siempre que lo entendamos como una identidad cultural. Y en el caso de Europa, las patrias de Europa están respaldadas por esa identidad cultural nacional que surge de la nación, que es el humanismo cristiano. El humanismo cristiano no es ir a misa de rodillas todos los días, que ojo, que me parece muy bien. Yo soy católico practicante y me parece maravilloso que la gente vaya a misa de la Iglesia Católica o de la profesión cristiana. Pero no significa eso. No significa ir a misa y estar todo el día en la iglesia. No, el humanismo cristiano, fíjate, estamos en un sitio extraordinario que reclama al individuo, porque el Instituto Juan de Mariana reclama al individuo. El humanismo cristiano pone al individuo y al libre albedrío en el centro. Esto es la clave.
Esto es lo que no soportan los globalistas. Los globalistas nos quieren dirigir desde corporaciones. Los globalistas nos quieren en una fila siguiendo flechas e instrucciones, alimentados de gusanos, hablándonos de un apocalipsis climático que nunca llega, rebuznando contra la energía nuclear, que es una energía limpia, segura y acumulable, para vendernos su apocalipsis climático, para vendernos sus medios de energía, para vendernos su comida procesada, la carne que no es carne. Y en este sentido, el individuo encuentra su hogar en la patria y encuentra su expresión cultural en la nación. Decía Ayn Rand, que estás en los cielos, decía Ayn Rand, el individuo es una especie amenazada en peligro de extinción. ¿Por quién? Por los socialistas, por los fascistas, por los estatalistas y ahora por los globalistas. El individuo les sobra. Pero no por los patriotas. Dirías que no por los patriotas. El individuo. ¿Está en amenaza por los patriotas? En No. absoluto. En absoluto. En absoluto. El patriotismo de los dioses fuertes no amenaza al individuo. En este sentido, parece que sitúas, ¿no?, globalismo y patriotismo como pues, tesis antítesis, ¿no?, como si lo quieres ver desde este punto de vista, ¿no?, hegeliano, pero parece que hay una especie de batalla por el relato, porque otra persona con la que yo pudiera hablar podría tener otra definición de lo que es globalismo, de lo que es patriotismo, ¿no? Por eso he querido empezar por ahí para que quede claro de qué estamos hablando. En esta línea, este relato, cuando hay un relato sobre la mesa que está en disputa, hay una batalla por el relato, ¿no?, y por el control del mismo. ¿Cómo ves tú, ¿no?, que estamos en la actualidad? A nivel, lo puedes, como eres profesor de Relaciones Internacionales, lo puedes hacer, sí, claro, a nivel pues, global y si quieres en España también por poner ese punto. Muy sencillo. ¿Qué es el relato? Tu versión de los hechos. Y necesitas potencia mediática, potencia de fuego, potencia mediática, potencia económica, potencia tecnológica, en el caso de un Estado. Pero sobre todo, si tú quieres defender un relato, promocionar un relato, tienes que tener potencia para dar tu versión de los hechos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la Guerra Fría, las dos superpotencias elaboran un relato para el consumo de sus dos bloques respectivos, ¿no?, y tienen una relevancia porque dan su versión de los hechos. El otro es el enemigo, el otro es la forma de vida equivocada, ¿no? Cada uno hace un relato. Y a día de hoy también se hace un relato por tantas y tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del sexo es objeto de relato. Fíjate cómo, por ejemplo, ¿cuál es tu versión de los hechos sobre la mujer? ¿El feminismo amazónico o el feminacismo? Ese relato está en disputa. Pero es verdad que los globalistas han conseguido, a través de esa herramienta que se llama el marxismo cultural, permeabilizar a la sociedad con su relato infame, repleto de falsedades, inexactitudes y mentiras. ¿Puedes definir, Rubén, marxismo cultural? Sí. Y si quieres, feminacismo. Claro que sí. Marxismo cultural, el marxismo, el socialismo, el estatalismo, es un fracaso, es una farsa planetaria. El marxismo es una farsa planetaria, que se basa en una falsa igualdad, que se basa en una sarta de mentiras y de inexactitudes. Entonces, el modelo está fracasado. Después de la Guerra Fría, bueno, ya durante la Guerra Fría, un sistema que levanta un muro, lo llena de ametralladoras para que nadie salga, quizás parece ser que ese relato está forzado. Como modelo económico está fracasado. Es imposible que ese modelo económico convenzas a nadie de que el relato del marxismo es el adecuado. ¿Qué sucede entonces, Pablo? Los marxistas, la izquierda, se pone a pensar. También esto es algo inédito en ellos, piensan. Y entonces, dicen, necesitamos enganchar a la gente. Vamos a probar antinucleares. Y durante un tiempo les medio funciona el ecologismo. Empieza el relato también a entrar en estrés. Oye, pues vamos ahora a elaborar algo, vamos a decir, feminismo radical.
siguen agregando minorías, tienen que agregar minorías y en muchos casos esas minorías son contradictorias. El marxismo cultural es una agregación de minorías, una agregación de relatos como apocalipsis climático, por ejemplo. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Ideología de género, memoria histórica, es decir, la verdad se somete a una votación, la historia se somete a una votación, ¿no? Y siguen sumando inexactitudes y falsedades para agregar minorías que sean capaces de sostenerles en el poder. El marxismo cultural es una mentira que les permite sobrevivir políticamente a la izquierda. Triste y desgraciadamente, el marxismo cultural ha sido comprado por fuerzas que se dicen liberales o conservadoras, como son los partidos políticos de esas tendencias en toda Europa. Hemos visto a la CDU alemana de Angela Merkel, en su día de Helmut Kohl, rendirse ante el Partido Verde, absolutamente en el caso de la energía nuclear, y han sustituido la energía nuclear por centrales de carbón. Pero esto es inaudito. Una energía limpia, segura y acumulable como la energía nuclear, el Partido Popular de allí la ha sustituido por centrales de carbón. Alemania depende del gas y del petróleo ruso hasta un extremo muy elevado que amenaza su estrategia de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque han comprado ese relato. Todos asistimos ahora a la locura colectiva, cada vez menos, porque hay un contrarrelato, que ahora entraremos en él, con la cuestión de la ideología de género, donde el hombre, y aquí enlazo con la definición de feminacismo, pasa a ser un sospechoso habitual, donde los hombres no tenemos presunción de inocencia, donde ahora incluso se nos va a cuestionar por cómo miramos a una mujer. Ah, eso sí, si a mí una mujer me mira, como ellos dicen, de modo impúdico. Tú ves a la izquierda hablando ahora de impudicia. Es que se han vuelto absolutamente locos. Han abandonado incluso sus mentiras clásicas y tradicionales para abrazar a su suerte de dioses menores. Feminacismo ha transformado el sexo, hombre y mujer. Cromosomas XX, XY. Esto es biología. Es que no admite debate. Estoy seguro que Capella lo han transformado, que comentar algo al respecto. Lo han transformado en que el sexo es género y es una percepción. Es decir, yo soy lo que digo que soy. Simplemente los efectos sobre el derecho civil, sobre el derecho penal, son demoledores. Por no hablar sobre el deporte femenino. Porque si tú y yo, jugadores de pádel, bueno, no yo, mediocres, bueno, vemos la ocasión de decir, pues ahora nos declaramos mujeres, nos metemos en el deporte profesional femenino, y es lo que está sucediendo. En el deporte profesional, un entrenador lo que quiere es ganar, y dirá, ¿transexuales? Pues transexuales. Y a la chica que lleva toda la vida entrenando dirá, lo siento, es que tengo que ganar porque yo cobro por ganar. El feminacismo es la subversión de la biología. Sospechar del hombre per se. Una ley inconstitucional como la que tenemos en España de violencia de género, donde tienes como hombre que probar tu inocencia. Es que es donde cuestiones como la custodia compartida es una auténtica locura en base a esta idea del feminismo radical, del feminacismo. ¿Qué diferencia con el feminismo amazónico? ¿No? Podrías definirlo también porque ahí me pillas. Donde la mujer es una igual y vale por sí misma. Donde la mujer y el hombre son diferentes pero valen lo mismo. Donde la mujer no necesita de cuotas, de subsidios, ni de ayudas estúpidas que lo que están haciendo es menoscabarla. Eso es feminismo amazónico. Pero ellos prefieren ese feminismo donde hay que legislar en favor de la mujer en lugar del individuo.
Porque otra vez están intentando confrontar, enfrentar hombres con mujeres. Y nos están llevando a ese absurdo absoluto del lenguaje inclusivo. Ellos, ellas, ellas. Por favor, vamos a ser serios. Hablamos de nación como identidad cultural. El español es una lengua universal. La literatura en español, la literatura española no tiene igual en el mundo. Y vienen unos analfabetos funcionales a decirme que se dice ellas. Este es el nivel. Este es el nivel de su relato que increíblemente ha permeabilizado en todo. Verás la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es la suma de todo mal. La Agenda 2030, que trata de aniquilar al individuo, diluir las patrias y expandir una siniestra cultura de la muerte a través del aborto y de la eutanasia y la promoción del género como una percepción, estamos asistiendo a un suicidio colectivo de la civilización occidental que afortunadamente no va a tener lugar porque los patriotas y el patriotismo lo vamos a evitar, el patriotismo de los dioses fuertes. No el patriotismo ridículo, exagerado o el estatalismo. El patriotismo... El patrioterismo, lo que se llama, ¿no? Efectivamente, el patriotismo de los sin entrar hombres en el libres. patrioterismo de bufonada, que no estamos debatiendo sobre eso, ¿no? ¿Por qué, digamos que comentas, ¿no? El globalismo usa el marxismo cultural como herramienta para buscar grupos, ¿no? Agregar minorías. Agregar minorías y en base a ellos seguir haciendo... Contradictorias entre ellas. Contradictorias entre ellas en muchas ocasiones. ¿Por qué la patria no forma parte de uno de estos grupos identitarios que el marxismo cultural se pueda apropiar de ella? Y te pongo dos ejemplos. Venezuela, Argentina y Cuba. Tenemos patria, ¿no? Daba igual lo que pasara, pero sí, pero tenemos patria, ¿no? El peronismo en Argentina. Patria, patria, patria. Y Cuba. Bien. No hay más que decir, ¿no? Bien, en el caso de Cuba y Venezuela, dos campos de concentración comunistas que confunden patria con campo de concentración, estatalismo y omnipresencia del Estado. Y el caso de Argentina es un caso de clientelismo estatalista trágico. Pero en el caso de la izquierda, creo que sé por dónde vas, es verdad. La izquierda ha abandonado su concepto de patria para incorporar a toda la cola de minorías que tiene que incorporar ya. Todas ellas empiezan a contradecirse entre ellas. La izquierda ha expulsado a las feministas, al movimiento feminista tradicional. Ahora mismo, mujeres feministas en la tradición de la izquierda se refugian en movimientos patrióticos. Te voy a poner un ejemplo. Ella era marxista y creo que murió siéndolo. Oriana Fallaci, una periodista italiana, se declaró marxista e incluso atea. Al final creo que, reconsideró esa última posición. Ella siempre decía, ¿no? Yo cuando vuelvo a Italia y escucho las campanas de la iglesia de mi pueblo, sé que estoy en Europa. ¿No? Hablando de esa identidad cultural. Pero ella era marxista y ella ha sido expulsada de la izquierda. ¿Cómo ha sido expulsada de la izquierda la primera ministra israelí, Golda Meir, que es una escisión del partido marxista? La izquierda no reclama a Oriana Fallaci porque es una patriota. La izquierda no reclama a Golda Meir porque es una patriota. La izquierda ha abandonado el concepto de patria, aunque fuera en su concepción estatalista, terrorífica y aterradora. La Iglesia ha abandonado el feminismo y al último al que han dejado colgado de la brocha es a Noam Chomsky. Yo creo que no se puede dudar que Noam Chomsky es un izquierdista radical. Desconozco esto de Noam Chomsky. Noam Chomsky, él en sus posiciones de izquierda, de extrema izquierda, pues defendía el relato del marxismo tradicional, ¿no? E incluso amparaba a estos siniestros dictadores que tú has mencionado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con él en concreto? Noam Chomsky ha sido expulsado
del movimiento de la izquierda porque él en un momento dado firma un documento entre izquierdistas sobre la exclusión que están padeciendo por opinar de la deriva de la izquierda, donde ellos han descubierto que están siendo censurados, porque el izquierdista cree, el tradicional creía que este movimiento siempre serían ellos un referente, quieras que no, y de pronto opinaron en cuestiones como que, en el caso del feminismo, la línea tradicional, precisamente, lo que te dice es la conquista de los derechos de la mujer no puede ser una cuestión de percepción, es decir, no puede venir un hombre y declararse mujer para apropiarse de esos derechos. Y cuando él y otros como él y mujeres en la izquierda opinan esto o creen que pueden dar libremente su opinión, descubren que son lapidados públicamente, amenazados públicamente, y es el último que han sacado de la ecuación. Se están quedando una horda de bárbaros dirigidos por multimillonarios y por las élites capitaneadas por George Soros. Vamos a eso, vamos a empezar a dar nombres, ¿no? Bajamos un poco a lo concreto, vamos a ubicar a los actores, ya sean estatales, instituciones, individuos u organizaciones. Señálame un poco, pues ve si quieres de más a menos, ¿no? De Bien, meta a... Ahora mismo el globalismo se define con el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla y sobre todo George Soros, su super sociedad Open Society, ¿no? El que patrocina lo que él llama la Open Society. Y él defiende y patrocina, junto con otros multimillonarios, ¿no?, la Agenda 2030. O sea, George Soros ahora mismo es la persona que quiere destruir la civilización occidental como la conocemos para resultar en una suerte de hipermercado global donde decirnos qué hacer o qué no hacer. Y por supuesto, George Soros, fíjate, en un hogar de patriotas como Hungría, él ya ha sido declarado non grato, ¿no? Ha decidido, bueno, ustedes aquí sus enseñanzas no van a permeabilizar, ¿no? Y a él realmente no le importa nada. ¿Por qué? Porque solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria. El globalismo ahora mismo gira en torno a George Soros y la Agenda 2030, que de forma inaudita ha sido acogida con los brazos abiertos por partidos liberales y conservadores tradicionales. Su hora también ha pasado. Su hora también ha pasado. Porque todos ellos adoran un becerro de oro, ahora puede ser el pangolín de oro, adoran, bien, y ahora están postrados ante el pangolín de oro, siguiendo la voz que les guía. Su hora está acabada. Lo dijo Donald Trump. Llega el futuro, es de los patriotas. Y por eso concentran toda su furia y toda su ira en Donald Trump. No cejaron hasta que Donald Trump perdió. ¿Y cómo perdió Donald Trump? Con recuentos de votos detenidos durante muchas horas. Yo siempre, esto ya es a nivel personal, siempre he visto ¿no? Cuando el nombre que siempre sale cuando salen estos temas es George Soros, George Soros. Puede parecer una obsesión incluso, ¿no?, con George Soros. ¿Por qué este millonario en concreto, que no está ni entre la lista de los más millonarios, y por qué él tendría este interés personal tan fuerte de poner tanto dinero en impulsar pues, este globalismo, esta Agenda 2030, etcétera, y por qué otros millonarios no se le opondrían? Bueno, o sea, evidentemente. Al final todos funcionamos por incentivos, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué incentivo tiene él y qué incentivo no tienen otros millonarios con más dinero para oponerse? Evidentemente, bueno, por ejemplo, George Soros está apoyado también por la familia Rockefeller. Por tanto, como vemos, hay una concentración de capital. Jeff Bezos. Hay una concentración de capital con una potencia mediática inaudita para promover una agenda y unos valores que ellos entienden deben transformar la sociedad global, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a todo aquello que ellos quieren promocionar. Ellos creen en un diseño de una sociedad y lo patrocinan y encuentran aliados en este camino. Es inaudito cómo este club de millonarios
respaldado por algunos organismos internacionales, están teniendo la coartada de la izquierda, que tradicionalmente, y desde su visión de la lucha de clases, deberían confrontar. Y cuando me dices otros millonarios... ¿Por qué no confrontan estos otros millonarios? Bueno, creo que todos los millonarios del mundo, No. muchos de los cuales tienen más capital que Soros, seguro, no creo que todos estén de acuerdo con esta agenda. Primero, el dinero no tiene patria. Segundo, me consta que hay esfuerzos de patriotas que pueden poner su capital, por ejemplo, para tratar de promover otros medios de comunicación, respaldar iniciativas patrióticas. Evidentemente que los hay, pero ahora mismo en el relato del patriotismo no es una cuestión de que vengan millonarios a respaldarnos. Somos un grupo coherente y cohesionado de individuos libres. Frente a su coacción surgirá la reacción. Esto es una canción de Barón Rojo. Resistiré hasta el fin. Entonces, ellos tienen un diseño de sociedad y lo quieren imponer y están encontrando aliados muy poderosos. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea. La Unión Europea, muchas veces dicen que los patriotas estamos en contra de la Unión Europea. En absoluto. De esta Unión Europea de burócratas, tecnócratas y fariseos, sí. ¿No? Ya sabemos lo que hizo Jesucristo con los fariseos y con los mercaderes del templo. Esta Unión Europea, que nace como un club económico liberal, y los patriotas, o el patriotismo en el que yo creo es liberal, en lo económico. Otra cosa es que nos tomen por el pito el sereno. Liberal es una cooperación interesada. La ética de la libertad, los valores morales del capitalismo. Es una cooperación interesada. Esta Unión Europea, esta Comunidad Económica Europea que se transformó en europea, es una Unión Europea económica que tiene una perspectiva política en segundo plano. Pero las patrias no pueden dejar de serlo por razón de pertenecer a este club. La Unión Europea, como club liberal de las patrias, es una gran idea. Es una gran idea para organizarnos. Es una gran idea para tener sinergias económicas, para tener sinergias de seguridad, sinergias de defensa. Claro, se llama institucionalismo liberal, pero el institucionalismo liberal no ataca frontalmente a las patrias y las identidades culturales como hace el marxismo cultural. El patriotismo de los valientes, de los individuos libres, quiere sinergias sobre un fondo común, los dioses fuertes. Quiere sinergias sobre la libertad. No quiere que unos burócratas estén constantemente amenazando a Polonia o a Hungría o a los países de Visegrado 4, porque su Agenda 2030 no permeabiliza en esos países. Cuando en esos países la Agenda 2030 entra además en ese concepto disparatado de la diversidad sexual, diversidad frente a cohesión, ¿recuerdas los dioses fuertes? Diversidad frente a cohesión, dividir, mentir. Diversidad frente a cohesión. Y en estos países, ellos hablan, el lobby gay, el inmenso poder que tiene en esta Agenda 2030. En estos países que te menciono, ellos intentan decir que los homosexuales no son libres. Eso es mentira. Un homosexual camina con más libertad por las calles de Varsovia y de Budapest que por calles de Bruselas, que por calles de Francia. En Bélgica, en Francia, en Alemania, no hay mercadillos navideños. Hay bloques de hormigón para que no haya terroristas suicidas. Podéis ir a los mercadillos navideños de Polonia o de Hungría o de Croacia. Maravillosos. No hay bloques de hormigón. Un homosexual, una mujer, se siente mucho más libre en las calles de estos países que en barrios y calles de los otros países que te he mencionado, que se están poblando de vertederos multiculturales, donde la Agenda 2030
prolifera como una infección. Define multiculturalismo, porque también es otra palabra, ¿no?, que es objeto de debate, ¿no?, a nivel conceptual. El multiculturalismo, como lo entienden desde el globalismo, es diluir la identidad cultural de una nación, propiciando una política inmigratoria absolutamente descontrolada, con valores opuestos a la de la sociedad que se está reemplazando. De esta manera, creas una quinta columna, un caballo de Troya, dispuesta a servir tus intereses. En este sentido, estos vertederos multiculturales tienen que ver con estas políticas inmigratorias absolutamente desquiciadas que está padeciendo la Unión Europea, porque ¿sabes en qué consiste, Pablo, las políticas migratorias de estos gobiernos buenistas? ¿Sabes en qué consisten? En hacerse una foto con los inmigrantes cuando los recogen en la playa y luego los sueltan en los centros de las ciudades. ¿Eso es un itinerario migratorio? ¿Eso es un itinerario de atención? No. Eso es hacerse una foto, coger el blog, todas las personas que han llegado y decirles, sigan caminando. ¿Dónde está el seguimiento de esas personas? ¿Dónde está la integración de esas personas? Esas personas se terminan refugiando en determinados barrios que terminan transformando en guetos, sumidos en inseguridad y en destrucción de nuestros valores. Esos son los vertederos multiculturales. Molenbeek, en Bélgica. La policía no entra en un barrio belga. Barcelona está sumida en un vertedero multicultural. Están diluyendo nuestra identidad, nos están reemplazando. Y aquí hay que decir basta. De nuevo, el relato que intenta predominar, esa farsa del marxismo cultural, dice que los patriotas somos racistas, que los patriotas somos xenófobos. No se enteran de nada. No somos ni racistas ni xenófobos. Nosotros defendemos que en una patria los primeros que deben recibir, ¿no?, la atención, que deben recibir los beneficios, los derechos y las obligaciones son los propios nacionales y, por supuesto, todos los residentes legales, independientemente de su raza, de su procedencia. Absolutamente. Otra cosa es que también haya un criterio de priorizar una corriente migratoria coherente con nuestros valores culturales. En España tiene todo el sentido del mundo que la inmigración que se priorice sea latinoamericana. Tiene todo el sentido del mundo. O de países de Europa del Este. O países del África subsahariana, predominantemente cristianos. No es una cuestión de raza. Es una cuestión de diluir una identidad cultural. Somos racistas, somos xenófobos. La raza es pseudociencia. Es que a ver si se enteran. La raza es pseudociencia y no estamos por la pseudociencia. ¿Puede alguien hablarme de un principio científico relativo al color de la piel? Es que es un auténtico absurdo. Los patriotas no somos racistas ni xenófobos. Somos individuos libres que queremos el retorno de los dioses fuertes, la ley y el orden. A nivel, has comentado, ¿no?, a nivel institucional, luego si quieres entramos más en el tema de las instituciones, un poco el debate público, a nivel estatal, porque al final tú, ¿no?, eres profesor de Relaciones Internacionales, sí. A nivel estatal, frente a esta dicotomía que planteas, ¿dónde crees que se sitúan los principales actores? ¿China, Estados Unidos, Unión Europea o partes de la Unión Europea? Latinoamérica, no sé. Coméntame un poco cómo ves que estos países y sus intereses se posicionan frente Vamos a ver, la sociedad internacional es un entorno anárquico. Tú lo sabes bien, que has dado clase, que has sido alumno mío, una alumna más, muy bueno, muy brillante. Y la sociedad internacional es un entorno anárquico. ¿Qué significa un entorno anárquico? Es aquel entorno en el que no existe una autoridad supranacional. Entonces, las unidades o los estados existen, ¿no?, en un régimen horizontal, donde van a conseguir que su relato prospere de acuerdo con la potencia de sus capacidades. Potencia de fuego, potencia económica, potencia energética, potencia tecnológica. A día de hoy lo que hay es un duelo por el relato. Durante la Guerra Fría el duelo por el relato era capitalismo o socialismo.
Gracias a Dios, el imperio del mal, como decía Ronald Reagan de la Unión Soviética, fue derrotado. Básicamente se colapsó. Eso es su gran modelo socioeconómico. Un campo de concentración de economía planificada. Este es el gran modelo que quieren promover algunos. En este sentido, es el duelo por el relato. Pasa la Guerra Fría y Estados Unidos queda en un relato único. Su relato es la economía de mercado, con todas las cuestiones que se puedan sacar en este tema. Y ese es su relato. Ahora hay un nuevo actor, la República Popular de China, un actor comunista en los años 50 del siglo XX, que en los años 70, con un dictador que se llama Deng Xiaoping, que es pragmático, abraza la economía de mercado para transformar su país. Y entonces en la República Popular de China, una dictadura atroz, se instaura, a día de hoy sigue siendo una dictadura atroz, se instaura el capitalismo de Estado. Y en ese sentido, ahora mismo, el relato está entre Estados Unidos y la República Popular de China en cuanto a las cuestiones hegemónicas, la hegemonía global. Estados Unidos sigue con ventaja porque su forma de vida, que es la nuestra, claro, cuenta, ¿no?, con un +1, ¿no?, en la percepción. Pero evidentemente el papel de Estados Unidos está siendo cuestionado y sus valores están siendo cuestionados. En el mismo Estados Unidos hay una división entre globalistas y patriotas. Es decir, Estados Unidos está perdiendo la unidad que le ha llevado a la hegemonía. En ese sentido, ¿no? Y ahora la República Popular de China plantea un relato alternativo. El problema que tiene la República Popular de China es que su relato es el capitalismo de Estado, la aniquilación de la libertad. Y tienen un problema para transmitir ese relato. ¿Cómo lo camuflan? Con inmensas cantidades de dinero que van volcando en los mercados, con inmensas cantidades de dinero adquiriendo recursos estratégicos. Y sobre todo porque ellos practican lo que se denomina la política de Estado de la no injerencia. Ellos saben que salen muy mal en un debate sobre el relato y por tanto te dicen: yo no te pregunto por tu forma de vida, tú no me preguntes por mi forma de vida. ¿Pero qué pretendo? ¿Qué pretendo? Como soy un actor singularmente poderoso, asisto a ese debate globalismo-patriotismo y probablemente en una sociedad internacional globalista, China tiene más a ganar. Tiene más a ganar porque se habrán diluido, porque los dioses fuertes habrán abandonado a la sociedad internacional y los habrán dejado a ellos solos, ¿no? Un mundo probablemente entre globalistas y la República Popular de China. El relato ahora mismo es ese debate entre las superpotencias que son los Estados Unidos y la República Popular de China. La Unión Europea asume parcialmente el relato de la Agenda 2030, mantiene una alianza económica con los Estados Unidos de América, pero desgraciadamente la Unión Europea no tiene voz en los asuntos globales, porque carecemos de potencia de fuego. Cuando estamos debatiendo por el relato en un entorno anárquico, llega un momento en que se nos agotan los argumentos, Pablo, y entonces yo digo: ¿cuántos portaaviones tienes? Yo no es que te vaya a atacar con mis portaaviones, pero si quieres llevarte la última carta del relato, ven a por ella. Recientemente ha habido una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, dándole la razón a Filipinas respecto a la República Popular de China por las Islas Paracel, una disputa territorial. ¿Ha cumplido China la sentencia? No, porque en un entorno anárquico las sentencias de la Corte Internacional dependen de la voluntad del receptor. En este sentido, China ha exhibido potencia de fuego respecto a Filipinas para imponer su relato. Por tanto, la Unión Europea, al carecer de potencia de fuego, probablemente la Unión Europea de los padres fundadores, la bandera azul y las 12 estrellas, ¿representando qué? El manto de la Virgen. Anda. Vaya. Esto se les había pasado por alto a los marxistas, a los globalistas, que nos quieren hacer comer gusanos. Claro, los padres fundadores tenían otra idea. Pero esta Unión Europea no tiene potencia de fuego, no tenemos un ejército europeo. Y cuando os hablo de un ejército europeo, precisamente yo la semana que viene voy a intervenir en un congreso del Ministerio de Defensa que hacemos en la Facultad de Políticas. Yo hablo de diseño inteligente de fuerzas armadas para hacer sinergia
de cara a una potencia de fuego europea. Desde el plano del patriotismo, por supuesto. Bien. Entonces, esta es la clave, ¿no? Esa sinergia en materia de seguridad de la cual la Unión Europea carece. Por tanto, no tenemos voz en los asuntos internacionales. Pongo un ejemplo. El programa nuclear iraní. Si se aproximan los Estados Unidos a interpelar a la teocracia iraní sobre su programa nuclear, Irán presta atención. Dice, cuidado, tienen fuerza, la voluntad de ejercitarla y un acreditado uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por tanto, presto atención cuando Estados Unidos habla. Cuando nosotros nos acercamos a Irán, resuena tras de nosotros el Imagine Other People, el himno. Pero, Salen los globos morados y entonamos aquello de el violador eres tú. Y entonces los iraníes o los talibanes nos miran como diciendo, ¿esto es de verdad? ¿Esto es Europa? Hombre, yo creo que si insistimos con el Imagine, que yo si lo escucho una vez más ya no puedo más, yo creo que se rendirán, pero por Dios, otra vez no. Pero esta es nuestra potencia de fuego. Hemos perdido la hegemonía de los valores. Hemos consentido en que se equiparen. Déjame poner porque además esto lo aprendí de ti, ¿no? Europa tiene el poder blando. Potencia civil. Claro, y económica y cultural y tecnológica. Es decir, preguntaba a Stalin que cuántas divisiones tenía el Papa de Roma. Pues no tiene ninguna, tiene su guardia suiza y poco más. Sin embargo, la influencia y la capacidad de modelar el relato en muchas partes del mundo del Papa es inmensa. Entonces, en ese sentido, ¿por qué consideras que el problema de Europa es la falta de potencia de fuego a nivel global para imponer su relato o sus valores o su visión del mundo y de cómo deberían funcionar las relaciones internacionales, cuando el propio Papa no tiene ninguna potencia de fuego y, sin embargo, es capaz de moldearlo, es capaz de influir? Hay cuestiones diferentes, ¿no? Una cuestión es las religiones organizadas, evidentemente juegan con un valor subjetivo, espiritual, superior, uno de los dioses fuertes. Y entonces es verdad que tiene capacidad de influir, pero el Papa, fíjate, con todo su poder, bueno, en el caso de este Papa parece alinearse en algunos momentos de manera confusa con todo este magma del marxismo cultural, que diferencia con San Juan Pablo II o con el Papa Ratzinger. En este caso, la religión organizada, cualquiera que sea, tiene ese poder de lo subjetivo en algo espiritual, en algo superior. Pero fíjate que el Papa, ni cualquiera de los papas ha podido parar, hablo de la etapa contemporánea, una guerra. O ha dicho, por favor, cuando ha habido intervenciones de Estados Unidos en Oriente Próximo, no vayan a la guerra, y fueron a la guerra. Realmente el Papa tiene una voluntad, tiene un altavoz privilegiado, la Iglesia Católica, para dirigirse a sus fieles, pero no tiene la capacidad, ¿no?, de otros tiempos para trasladar a la realidad sus decisiones o sus opiniones en este sentido, ¿no? Por cierto, que también los patriotas defendemos la separación de Iglesia y Estado, que esto quede también claro, ¿no? Aunque muchos de los patriotas, pues... Te veo defendiéndote mucho de hombres de paja, ¿no? Que te veo defendiéndote de muchos hombres de paja. Me veo... No sé si es porque estás acostumbrado a... Me veo aclarando conceptos que el marxismo cultural y sus altavoces mediáticos rebuznan de forma incesante contra nosotros sin el menor de los argumentos, aterrorizados de debatir cualquier cuestión, porque de cualquier debate se saben perdedores. El Papa y la Unión Europea. La Unión Europea probablemente ha dado con la clave el humanismo cristiano y un club liberal económico. Ha dado con la clave. Hemos dado con la clave. Es lógico. Hemos dado con la clave, ¿no? Pero no podemos transmitirla al entorno internacional. Porque cuando nos acercamos a otros actores, esos actores nos dicen, ¿puedes proveerme de seguridad en un entorno anárquico? Yo podría contarte, seguridad. ¿no? Y entonces aparece Estados Unidos, que no es mala cosa, y dice, yo sí puedo proveerte de seguridad.
Y, por cierto, a partir del año 2030 los Estados Unidos serán exportadores netos de gas y petróleo. ¿Por qué? Porque hacen fractura hidráulica. Esa que tenemos prohibida en Europa, porque el mundo se va a autodestruir en 10 años y los polos se fundirán, los desiertos crecerán y no sé qué otros cuentos para asustar a niños nos dicen desde el apocalipsis del clima. En España podemos tener recurso no convencional de gas. ¿Os imagináis tener gas no convencional, el que se extrae por fractura hidráulica en España, ahora que viene una etapa durísima en materia de gas? Pues esto aquí no se hace, porque no sé qué le pasa al medio ambiente. Pero ¿alguien se piensa que esto es como la central de los Simpson de Springfield? ¿Que la gente va haciendo el mal por el mal? Una fractura hidráulica requiere de un estudio de impacto medioambiental y de unos estudios geológicos y de unos estándares de seguridad. Y si eso se hace correctamente, como pasa en Estados Unidos, serán proveedores de energía globales y proveedores de seguridad. Y nosotros, a día de hoy, podemos cantar el Imagine, mientras ellos dan gas, petróleo y seguridad. ¿Cómo nos hemos quedado fuera de AUKUS? La alianza entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. En teoría va a ser Francia. Los australianos les han dicho, ¿y qué más podéis darnos? Imagine other people living in... Vamos, si quieres, Rubén, ya a enfocar el final, ¿vale?, de la charla, bajando al barro directamente y a pues, todo lo que ha pasado este año. En este sentido hemos situado a los actores, el tema de debate, la dicotomía, cómo todos estos elementos han afectado, ¿no?, en este año. Me refiero al año de la pandemia, ¿no?, porque este vídeo lo pueden ver dentro de 5 años y lo mismo no saben de qué estamos hablando. ¿Cómo pueden haber afectado a la opinión pública, al relato, a la esfera pública, todos los actores que hemos nombrado, y cuál ha sido la batalla y los efectos? Al final, un poco el final del título, ¿no?, las amenazas a la libertad en tiempos de pandemia. Todo empieza, hará casi 2 años, en la República Popular de China, cuando un virus creado en la República Popular de China es liberado, accidentalmente o a propósito. Esto está en discusión y en debate. El tema del pangolín es muy entretenido y muy divertido, pero no nos lo creemos. Después de que ese virus ha sido creado en la República Popular de China y liberado accidental o a propósito, el gobierno de la República Popular de China negó la existencia de esa epidemia en el momento, en su propio territorio. Estamos hablando de diciembre. Cuando finalmente lo reconocen, estábamos en febrero. Es decir, un virus propagado desde la República Popular de China, que antepusieron lo que siempre hacen los comunistas: el silencio a la salud, el silencio a la libertad. La preocupación es el silencio, que nadie sepa, que nadie se entere que hemos fallado, que tenemos un problema de salud, que tenemos un problema de seguridad. Porque claro, empezaban las preguntas, ¿y esto de dónde sale? No, el pangolín. No os toméis por tontos, ¿no? El presidente Trump decía, ¿el pangolín? El presidente Trump sabía muy bien de lo que hablaba, porque Estados Unidos estaba participando en unas investigaciones en un laboratorio chino, de las cuales se retira. ¿Cuándo? Cuando ese laboratorio es adquirido por el ejército de la República Popular de China. Evidentemente, Estados Unidos ya ahí no tiene nada más que hacer ni que decir. Inversores privados se retiran. Claro que sabía muy bien de qué hablaba el presidente Trump. Sí. Aquí hay una responsabilidad en todo esto, porque nosotros nos retiramos en un punto donde esto estaba planteándose. Y el ejército entra a la investigación. Y entonces cuando los inversores estadounidenses no pueden continuar en ese laboratorio. Se liberó esa pandemia a nivel global, como desgraciadamente sabemos. Pero esa pandemia, que en febrero ya se conocían sus devastadores efectos y algunos tenían que celebrar su triunfo de la voluntad feminista y persistieron hasta el último momento en celebrarlo,
con los gravísimos efectos en la salud de los españoles, esa pandemia fue provocada, ¿no? Liberada, silenciada. Y entonces el globalismo aprecia la ocasión. Aprecia la ocasión de controlar. ¿Qué es el marxismo? Control social. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No vengas, no salgas, ponte en la fila, vacúnate. Es por tu seguridad. Recientemente lo hemos visto en España. 2 estados de alarma han sido declarados inconstitucionales. Nos han secuestrado ilegalmente en nuestras casas. Nos han multado ilegalmente. Nos han restringido las libertades ilegalmente. Otro fallo del Tribunal Constitucional dice que el Congreso estuvo cerrado de forma ilegal e inconstitucional. No querían un control constitucional, no querían un control parlamentario, querían un experimento de control social. Y a esto se dedicaron. En vez de preocuparse por la salud, tomaron una suerte de decisiones inauditas, este y otros gobiernos, que han perjudicado gravemente la cuestión sanitaria. Y así ha sido durante mucho tiempo. Y ahora hemos llegado al famosísimo y tan traído debate de las vacunas. Entonces nos volvemos a encontrar en el duelo por el relato, uno más. En este caso, ¿quiénes batallan por ese relato, digamos? Los globalistas batallan por la vacuna, que no es una vacuna, es un medicamento, pero recibe el nombre de vacuna para hacer más aceptable el relato, porque la vacuna tiene una percepción positiva en el sistema de ideas del individuo. Entonces, los globalistas defienden, ¿no?, un proceso de vacunación masiva, ¿no?, que está haciendo inmensamente ricos a las farmacéuticas, que primero iba a ser una dosis, que luego iba a ser una segunda dosis. Vamos por la tercera y ¿sabéis, por ejemplo, que el gobierno de España ya tiene adquirida las dosis para el año 2023? Esto no lo dicen, ¿verdad? No conviene. ¿Por qué? Porque va a ser una dosis. Probablemente serán 6, como reconoce Pfizer en su documentación interna. Y tiene sentido también, no obstante, ¿no? Tiene sentido para evitar, ¿no?, la falta de vacunas que había. Tiene sentido nivel preventivo reservarlo just in case, ¿no? Al 2023 un cargamento extraordinario de vacunas cuando en teoría ya todo debería estar más que solucionado. Es decir, ¿por qué no dicen que son 6 dosis? Como reconoce Pfizer en su documentación interna. O como reconoce Pfizer el grado de inmunidad real de esa vacuna en su prospecto. ¿Por qué no se habla de los efectos secundarios de la vacuna? ¿Por qué el paciente se le administra una vacuna, un medicamento, sin ser informado? A cualquiera de nosotros, yo me acabo de poner, por cierto, si alguno de ustedes piensa que soy un bebelejías, que estoy con velas negras y papel de plata en mi casa, me acabo de poner la 3ª dosis de la vacuna del tétanos. Felicitado por todo el centro de salud por mi persistencia en la vacuna del tétanos, porque me hice un corte muy feo y yo no paré hasta que me pusieron la vacuna del tétanos, la 3ª dosis. Acabo de hacerme todas las revisiones propias de mi edad y condición. Recibo con los brazos abiertos los tratamientos médicos cuando los he necesitado. Por tanto, en esta situación están intentando transformar a quienes simplemente pedimos ser pacientes informados en bebelejías. Ya lo han hecho antes. Si eres un patriota, si estás contra el marxismo cultural, eres nazi, homófobo, racista, xenófobo, misógino. Ni más ni menos. La suma de todo mal. Somos, por tanto, nos oponemos al marxismo cultural y ahora nos han añadido el epíteto, el insulto peyorativo, el estereotipo de bebelejías. Los adoradores del pangolín de oro nos llaman bebelejías. Hay que responderles en su tono, hay que responderles en su forma. Yo recurro también a la ironía. Medios que abogan por la libertad,
Es Radio, Libertad Digital, ha censurado artículos de periodistas libres simplemente por pedir ser pacientes informados. Pacientes informados es un tecnicismo que están utilizando todas las aseguradoras de los médicos y de los hospitales para denegar cualquier auxilio civil a sus patrocinados. Dicen, este procedimiento tiene que ser un paciente informado y una prescripción médica. ¿Ha habido? Entonces me temo que no podrá acogerse a su seguro. Sentencia de octubre de 2021. ¿Cómo beneficia todo esto que estás comentando? Que, bueno, son cosas que al final todos hemos visto, pero ¿cómo beneficia esto al globalismo? Uniformar el pasaporte COVID. Pablo, ¿tomas litio? Que sepa, no. que yo sepa, Pablo, no. Pero puede ser. ¿Tienes el SIDA? Que yo sepa, no, pero puede ser. ¿Te sentirías cómodo? ¿Cuál es la siguiente pregunta del pasaporte COVID? ¿Qué es lo que quieren saber de nosotros? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Yo me puedo sentir incómodo con cualquiera de ustedes. No sé si son esquizofrénicos. ¿Toman litio? ¿Tengo derecho a preguntarles esto? Claro que no. ¿Tengo derecho a preguntarles si tienen SIDA? Claro que no. ¿Tengo derecho a preguntarles si se han vacunado? Claro que no. En el sentido, veo la comparación que haces, el paralelismo, pero al final el SIDA se contagia si hay una relación sexual de por medio. ¿Tengo derecho a saber con quién estoy? Bueno, tienes derecho a preguntárselo a la persona si vas a mantener esa relación. Sin embargo, el COVID... ¿Tengo derecho a saber si eres esquizofrénico? ¿O no? Sí, tengo derecho. Sí, si nos ponemos en la dinámica si vamos a pasar por la de conocer qué me rodea y qué es potencialmente peligroso para mí, necesito saber si tomas litio, Pablo, lo siento. Tendrá que venir en tu pasaporte COVID. El pasaporte esquizofrénico. No, el pasaporte COVID y lo que quieran sumar. ¿Qué es esto de un pasaporte COVID? Simplemente los individuos libres queremos ser pacientes informados, queremos un debate científico entre médicos. Debates, por cierto, en los cuales ha habido uno recientemente donde 2 médicos que defendían el proceso de vacunación masivo, ante la absoluta falta de argumentos para seguirlo defendiendo, se marcharon de un debate frente a 3 médicos del servicio de urgencias, respaldando con argumentos todo aquello que decían. Pueden buscarlo en YouTube si no lo han retirado, porque si dices la palabra vacuna lo retiran. El debate se llamaba La clave cultural y ese debate está ahí. Cuando la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid huyeron despavoridos ante la ausencia absoluta de argumentos para continuar debatiendo frente a 3 médicos, uno de ellos cirujano del aparato digestivo, que los abrumaban con datos dudando de la eficacia de un proceso de vacunación masivo. Tiene todo el sentido del mundo que mi madre, que es una persona mayor, reciba la vacuna, porque hay un cálculo en el riesgo-beneficio. No tiene el menor sentido que población que no es target del COVID o haya pasado COVID reciba una vacuna porque ha generado sus propios anticuerpos. O si la reciba, ¿te refieres si la reciba, si es su voluntad recibirla. Vale, es lo que te iba a decir. ¿Te refieres a que no es necesario obligar? Obligar. Estamos hablando de individuos libres. Pero en este momento, al menos en España, no se está obligando. Es decir, yo me la he puesto, la vacuna, pero a mí nadie me obligó. Yo me la puse haciendo mi cálculo, pues lo que dices, perfecto, ¿no? De riesgo y demás. Nadie te ha obligado. Hay una presión mediática, hay una ocultación sistemática de efectos secundarios, hay una ocultación sistemática de sus efectos secundarios en personas que probablemente no deberían haberse vacunado por razón de edad, por razón de haber pasado el COVID. Pero yo defiendo la libertad. Si tú te quieres vacunar, me parece fenomenal. Respeto tu libertad. Si yo me quiero vacunar o no, respeta mi libertad y sobre todo respeta mi derecho a mi privacidad y no tener que revelar como un papagayo enloquecido si me he vacunado o no me he vacunado. Soy un individuo libre y no tengo por qué informarte de si me he vacunado, como no tengo que informarte de si tomo litio, como no tengo que informarte de si tengo SIDA. Pero ellos quieren que informes, ellos quieren que figures. Eres un código QR, un potencial comedor de gusanos. ¡Qué maravilla! Ya están todos fichados.
Maravilloso, sus códigos QR nos van a dar Big Data. Vamos a esperar tal y como está la cosa, que no nos... Y se pide un debate entre médicos. Yo no estoy diciendo voy a encender una vela negra. Yo estoy diciendo que los médicos hablen y que digan si un proceso de vacunación masivo y vacunar a los menores es lo más recomendable. Y si hay un consenso médico y científico en esos extremos, somos individuos de ciencia. Lo aceptaremos, pero lo que no puede ser es este experimento de control social donde en cuanto planteas este debate eres insultado, te llaman negacionista, bebelejías y te niegan la palabra, con excepción de vosotros, Hogar de Valientes y de Libres, que es el Instituto Juan de Mariana. Podéis estar de acuerdo o podéis estar en desacuerdo conmigo, pero me dejáis hablar, me dejáis expresarme y seguro que ahora debatiremos, ¿no?, con el público algunas cuestiones. Pero es que esto es lo que se pide, no ser descalificado a priori. Estos medios que llevan la palabra libertad en el nombre del medio, censurando periodistas, expulsando a críticos, a diario desde el púlpito de la Iglesia del Pangolín de Oro. Vamos a... Se dice bebelejías a médicos del servicio de urgencias. Vamos, si quieres, Rubén, a dejar paso a las preguntas porque se nos va. Yo estoy entretenido, ahora seguiremos. Me parece perfecto. Seguiremos en el bar. Solamente quiero decir algo, ¿no? Frente a vuestra coacción surgirá la reacción. Resistiremos hasta el fin. Y nosotros en Juan de Mariana rezaremos al pangolín dorado para que no nos quiten el vídeo. No. Ahora me has metido... Bueno, sí, es verdad. El pangolín dorado te ama, pero ¿sabes lo que también te dice el pangolín dorado? Las preguntas son una carga pesada. No quieren preguntas. Y ser libre es una carga pesada. Eso para el damos todos. Pero el pangolín de oro te quiere liberar. Vamos, Paul, si quieres preguntas. Sí. Bueno, Rubén, muchas gracias. Soy José Carlos Rodríguez, director del Instituto Juan de Mariana. Gracias a ti por invitarme. Por venir aquí. Yo tengo un par de preguntas que, bueno, quizás sean fruto de que no haya entendido del todo tu posición o también sean fruto de falta de información por mi parte, ¿no? Yo cuando pronuncio la palabra patriotismo no puedo evitar vincularla a una tradición política republicana, porque el patriotismo es un valor personal, ¿no? Es una llamada personal a formar parte de tu comunidad y a defenderla si es necesario. Eso está relacionado, como digo, con lo que es la tradición republicana, con lo que decía Maquiavelo, ¿no?, lo que llamaba virtud. La virtud es esa disposición del ciudadano a incluso dar la vida si es necesario para defender a su comunidad, etc. Sin embargo, cuando yo te digo a ti, a mí la palabra patriotismo me suena más a proyecto político, ¿no?, a un proyecto político específico. Y claro, con un proyecto político pues puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Y entonces quiero que nos aclares eso, ¿no? Y luego, cuando haces ciertas menciones a procesos que están, bueno, a la vista de todos, ¿no? Pues, pero claro, y les das un determinado sentido, ¿no? Por ejemplo, George Soros está detrás de la Agenda 2020. O hay un proceso que está, digamos, concebido, meditado y ejecutado por alguien para hacer un reemplazo de la sociedad y hacer acabar con la cultura propia. Bueno, yo que creo que hay conspiraciones, estoy dispuesto a creerme todo eso, pero necesito la pistola humeante. Entonces, yo no tengo esa pistola humeante con Soros y la Agenda 2030, y mucho menos con fenómenos que se podrían explicar de otra manera mucho más sencilla, como puede ser la inmigración. Simplemente abrimos las barreras de entrada y va entrando gente, unos de forma legal, otros de forma ilegal, unos de una cultura más cercana, otros de una cultura más lejana. Es decir, a mí me falta esa cultura humeante, esa pistola humeante, ¿no? Y ya, bueno, tendría más preguntas, no quiero preguntar más porque habrá más gente que quiera hacer preguntas.
Sí te voy a pedir, por tanto, que sean Respuestas breves. breves las respuestas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Mira, la primera que me has hecho sobre el patriotismo, el patriotismo o la patria sería la bandera bajo la que estamos todos independientemente de nuestras ideas, de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestras creencias. Y por tanto, por eso la patria es tan importante, porque por eso estamos contra los lobbies como el del lobby gay que quiere destruir la familia, que es la familia una escuela de vida. Claro, no quieren que enseñemos vida en las familias. Ellos están contentos con su cultura de la muerte. Ellos están contentos destruyendo la familia, el modelo de familia tradicional. Nosotros no tenemos nada en absoluto contra los homosexuales. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba el pasado fin de semana en el evento de Vox. Yo no me escondo, yo soy militante de Vox. Y mira, por mi aparición en medios de comunicación, pues muchas personas tuvieron la inmensa amabilidad de acercarse, de saludarme, de querer hacerse una foto conmigo. Unas de ellas fueron una pareja encantadora de lesbianas que se acercaron y me dijeron, pues mira, hola, ¿qué tal, Rubén? Te vemos mucho o te escuchamos mucho en la radio y nos encantaría hacernos una foto contigo. Somos un matrimonio. Yo creo que lo dijeron a lo mejor diciendo, pues, ¿cómo vas a reaccionar sabiendo que somos un matrimonio? Yo le dije, oye, pues enhorabuena. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Y segundo, la bandera de España nos cubre a todos. No penséis que hay una exclusión por una razón de tu orientación sexual. Estamos en contra del lobby gay. Estamos en contra de los valores que trata de transmitir el lobby gay. Estamos en contra de todo lo que propone el lobby gay, pero no estamos en contra de que los homosexuales forman parte de la patria, los homosexuales son patriotas y los homosexuales pueden tener sus ideas, sus creencias y somos todos individuos libres e iguales. No hay ningún problema. El problema es cuando un lobby trata de decirte cómo pensar, qué hacer y sobre todo cuando se aprecia una voluntad decidida de destruir el modelo de familia tradicional. Simplemente es lo que yo les comenté y estaban encantadas y nos sacamos fotos y nos volvimos a sacar fotos el día siguiente y nos lo pasamos. ¿Y qué va a pasar? En ese acto había personas de todas las razas, las creencias y las orientaciones sexuales. Heterosexuales y homosexuales. Había hombres y mujeres. Y no había ningún problema. Entonces, en ese sentido, pues mira, la patria es el hogar de los valientes y de los libres. La bandera sobre la que estamos todos, iguales en derechos y en obligaciones. Hombres y mujeres diferentes, pero valemos lo mismo. Feminismo amazónico frente a su feminacismo. En este sentido. Y cuando me hablas de la pistola humeante, evidentemente hay unos procesos. Estamos en un proceso ya de hace largo tiempo. El marxismo cultural ha conseguido permeabilizar y sus contradicciones llevan tanto a partidos de izquierda como a partidos de liberales tradicionales. No voy a llamar al Partido Popular un partido de derechas, sería ofender al movimiento conservador. Han abrazado el buenismo. ¿Qué es el buenismo? La empatía para no tener que decidir. Eso es el buenismo. Vienen oleadas de inmigrantes, empatizo, ¿por qué tomar decisiones? Vertederos multiculturales, empatizo, ¿por qué tomar decisiones? Inseguridad, empatizo, ¿por qué tomar decisiones? Lenguaje inclusivo, empatizo. El hombre es culpable a priori, empatizo. Toma decisiones. Evidentemente, todos estos procesos juegan en favor de los intereses de un conglomerado internacional que ve en esta destrucción de la unidad nacional, de la unidad cultural, un medio para sus propósitos. Dicen, fenomenal. Asistimos en directo al suicidio de la civilización occidental. Vamos a proponer un sucedáneo donde, como ellos llaman, el gran reseteo de 2030, no tendrás nada y serás feliz. Por supuesto, ellos sí. Las élites tienen todo. Las élites comen carne. Las élites tienen hijos. Ellos quieren que tú tengas mascotas.
El animalismo que humaniza a los animales. ¿Sabes lo que suele pasar? Que como humanizas a los animales, terminas tratando a los humanos como animales. A día de hoy, la cría de un chimpancé, para estos globalistas, vale más que la cría de un ser humano, que un bebé humano. Esto es inaudito. Vamos, si quieres, Rubén, En cuanto a esas dos, no tengo la pistola humeante. Evidentemente, son muy buenos ocultando las pruebas. ¿Se preocupan por tu felicidad? ¿Se preocupan por tu seguridad? Imagine other people living in harmony. Vamos a siguiente pregunta. Luego también tenemos, imagino, Me temo que no es una pregunta, sino una serie bastante larga de comentarios críticos. Vamos a intentar, Paco, al menos... Voy a ser lo más rápido posible, pero esto Rápido y me compacto. parecen tan graves algunas de las cosas que se han dicho que no quiero dejarlas pasar. Solo por empezar, podría decir las cosas en las que estamos de acuerdo, pero creo que es mucho más importante señalar los disparates. Primero ha empezado usted... bueno, en algún momento ha dicho usted, los individuos libres queremos. Yo le pediría que no pretenda usted que representa a los individuos libres. Usted representa a algunas personas, que ya lo ha dicho luego muchos simpatizantes de Vox. Ha hablado de la Agenda 2030 y aquello de no tendrás nada y serás feliz. Estoy seguro de que usted no se ha leído el artículo ese que decía no tendrás nada y serás feliz, porque ese artículo no tenía absolutamente nada que ver con el comunismo y el marxismo y la abolición de la propiedad privada. Era un artículo acerca de la sustitución de la propiedad por alquiler de cosas y de la sustitución de ciertos bienes por ciertos servicios. Es decir, ¿para qué quieres tener un coche si puedes tener Uber? En el futuro si puedes tener un coche autónomo o te pueden llevar en un taxi. Entonces, esto lo está repitiendo la gente como un eslogan, como papagayos, como usted dice. No se enteran de nada, no se molestan en leer el artículo. No tendrás nada y serás feliz, comunismo. Y esto último de ellos quieren que tú tengas mascotas. Es que me parece absurdo. De hecho, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son básicamente acabar con la pobreza, agua potable para todos, salud, igualdad de género, muchísimas cosas, es la suma de todo mal contra el individuo. Luego, cultura de la muerte a través del aborto y la eutanasia. Si muchos liberales hemos luchado por el derecho y la libertad de la eutanasia y ahora nos vienen que es la cultura de la muerte y que el individuo es que es demasiado tonto y nos están controlando Soros y todos los demás para que nos matemos. Élites millonarias contra lo bueno y lo bello, contra lo bueno y lo bello. ¿Pero qué maniqueísmo es esto? Y además, si son actores privados, yo todavía, si usted se metiera con Naciones Unidas, con gobiernos, pero se está usted metiendo con actores privados que han tenido éxito en sus empresas y ahora hacen con su dinero lo que les da la gana. Nos quieren dirigir desde corporaciones alimentados de gusanos. Otra vez la chorrada de los gusanos de que nos van a obligar a comer gusanos. Lo único que están planteando es que los insectos son fuente de proteínas y se comen como delicatessen en muchísimas culturas. Y de hecho hay estudios que muestran que las proteínas de insectos pueden ser incluso más saludables que las del ganado normal. Adoran el becerro de oro, el pangolín de oro. Acusa a otros de adorar y habla de dioses fuertes y cristianismo. Menciona aquello de su hora está acabada y que lo dijo Donald Trump. O sea, que alguien tenga como referente a un personaje tan granuja, tan tramposo, tan mentiroso, tan sinvergüenza como Donald Trump, me demuestra que aquello es una secta y que simplemente han elegido un líder y con él, con todo. Ha dicho el futuro es de los patriotas. ¿Cómo perdió Donald Trump? Aquí ya no sé si está usted insinuando, porque solo ha mencionado lo de los recuentos de votos detenidos durante muchas horas, o afirmando que hubo fraude, ¿no? Afirmándolo todo sin pruebas, pero nada. Voy muy rápido. La conferencia ya no hemos oído. No, está haciendo un resumen ejecutivo. Luego, lo siento, pero dice que el enemigo del globalismo es el patriotismo, el retorno de los dioses fuertes y es Dios, nación, justicia, verdad, belleza. A mí todo esto me suena a palabras muy bonitas, pero dices, oiga, esto a mí me suena a teocracia. ¿Puedo quitar el Dios de ahí o no lo puedo quitar? ¿A los ateos se nos va a permitir o se nos va a imponer el humanismo cristiano? Luego también ha insistido en la comida procesada, carne que no es carne, que es igual. Todas las carnes sintéticas, que es como si nos fueran a prohibir comer carne normal o como si no hubiera ningún problema con toda la ganadería, los recursos que consume y el posible efecto que pueda tener en cambio climático, que eso será discutible o no. Ha dicho usted, Ayn Rand, que estás en los cielos, pero si Ayn Rand era atea y era atea beligerante. Y Ayn Rand le aseguro que no habría estado de acuerdo con casi nada de lo que ha dicho usted aquí. Están diluyendo nuestra identidad, nos están reemplazando. ¿Saben quién dice esto? Los supremacistas blancos en Estados Unidos. ¿Y saben quién decía también esto en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX? Los locales en Estados Unidos cuando llegaban los italianos, los irlandeses, los chinos. Es decir, estos movimientos ya los hemos visto antes,
que queremos discutir si tenemos un problema con inmigración islámica, que la inmigración islámica no es muy liberal y puede tener problemas con la occidental. Vale, pero el problema de que estamos siendo reemplazados es que es la misma conspiranoia de siempre. Ha hecho algo muy curioso, que usted parece estar muy seguro y sospecho que usted es de letras, pero que coincide con la progresía actual. La raza es pseudociencia. Es curioso, ¿está usted de acuerdo con cantidad de progres actuales? Que ya no dicen que las razas no existen, ¿Ha asegurado usted, porque no lo ha planteado como hipótesis o como posibilidad, que esto es algo que se está discutiendo, que el virus ha sido creado en un laboratorio y luego liberado accidentalmente o a propósito? Yo estoy seguro de que usted no puede saber esto. Es decir, no tiene usted ninguna certeza de que este virus ha sido creado. Claro Estas afirmaciones imprudentes me parecen tan peligrosas. Luego que si la vacuna no es una vacuna. Pero si esto es precisamente una de las chorradas que están diciendo todos los antivacunas. Entonces luego se quejan de que les llamen bebelejías. Yo no les llamo bebelejías porque esos son los del MMS, los de la solución mineral milagrosa que resulta que es lejía, o básicamente un derivado o algo muy parecido a la lejía. Pero es que la vacuna es una vacuna, pero uno de los lemas que tienen ahora es decir que estas vacunas no son vacunas, sí, te lo digo yo. ¿Y tú eres inmunólogo o virólogo, especialista en vacunas? No. Se ha referido a la espantada que tuvieron Carcedo y el otro, que realmente fue desafortunada, pero yo no entiendo cómo cayeron en la trampa de ir a discutir con 3 médicos, que sí que son médicos, pero que son los 3 principales propagadores de falacias y bulos antivacunas en España. Y es que estaban los 3, yo me quedé alucinado. No se han molestado en ver sus nombres, que estos tíos son unos incompetentes, aunque sean médicos. Es que la gente se cree que son médicos, todo lo que van a decir es verdad. Hay esos 3 médicos y unos pocos más, y luego están las decenas de miles o cientos de miles, no sé cuántos más médicos en España, que son sensatos, razonables y que no entran en estos juegos. Y bueno, como me piden que acabe, pues voy acabando. Pero como ve, mi valoración es disparatada. Aparte del resumen y alguna hominem que se te ha escapado, sí, puedes refutar si quieres con algún punto concreto, refuta. O sea, al final has hecho un resumen y te has mofado un poquillo. No tengo tiempo todo, pero he empezado, ya te digo, he empezado con alguno, aquello de no tendrás nada y serás feliz. Os invito a que vayáis a leer el artículo. Luego lo de que comeremos gusanos y que nos quieren... Además es que nos quieren obligar a comer gusanos. ¿Obligar? O sea, es decir, te van a multar si no comes gusanos. Te lo van a poner como el plato ahí. Y en particular sobre el tema de las vacunas tienes... El tema de las vacunas es complejísimo. Yo no lo conozco. Complejísimo. Pero si yo, con perdón, que soy un poco el que sabe de ciencias del instituto, estoy callado como una puta durante meses porque digo, esto es peligrosísimo, esto hay que tener una prudencia enorme... Y veo a gente insistiendo, no, la ivermectina funciona. ¿Por qué? Porque lo sé, no, la hidroxicloroquina funciona, porque se la toma Trump. Y digo, pero ¿no os dais cuenta que no podéis saber esto? Que no tenéis ni idea. Y luego, cada vez que... No digo que este sea el caso en esto, estoy diciendo generalidades, perdón. Cuando veo las fuentes de donde sale todo esto, si es que no tienes más que hacer 2 clics y ver qué fuentes son. Ha dicho usted que colabora en 7NN. 7NN es probablemente el medio más de extrema derecha y más de difusión de bulos y de manipulación. Perdón, vamos a ver, muy bien. Lo siento. A ver, es mi opinión, pero aquí estoy opinando. No. ¿Yo qué quiere que le diga? O sea, personajes como Marcial Cuquerella, que es el yunque, y Elena Berberana, que es incompetente. Usted no va a insultar a un medio respetable como 7NN, al que yo tengo el placer de colaborar con ellos. Usted cae en todos los clichés y en todos los estereotipos de la extrema izquierda. Usted es uno más de esos que caricaturiza, crea estereotipos y nos ha marcado aquí un mitin patético y ridículo que corona con usted es un representante de la extrema derecha. Todo lo que yo acabo de decir es la suma de esta intervención. Tratar de ridiculizar, tratar de ironizar, tratar de hacer un estereotipo, y dice que 7NN, que es un medio que debuta este 12 de octubre, es un medio de extrema derecha porque lo dice el caballero perfectamente fundamentado e informado. Usted no tiene ni idea. No tiene ni idea, que lo vayan a ver, por supuesto, y les animo a todos. Usted no tiene ni idea de lo que es 7NN, es un medio libre. Un caballero, 2 ingenierías. ¿Pero qué dice? Pero por favor, es que esto no se puede permitir que venga aquí de esta manera. Está en mi casa, perdone. Vamos, yo creo... ¿Que yo he dado un mitin? Vamos a dejarlo. Yo he dado una conferencia y usted...
intentando figurar y agarrarse a sus segundos de gloria, me monta un mitin repleto de estereotipos y de insultos, sin ninguna justificación ni ninguna argumentación. Yo a usted no le voy a responder porque usted ha insultado al medio en el que yo colaboro y usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Es uno más en este engranaje del marxismo cultural que repite un absurdo ad calendas graecas. Vamos a dejarlo aquí. ¿Lo debatís vosotros? No, yo no tengo ningún interés en debatir con él. Deberíais. Bueno, en cualquier caso... ¿Pero qué voy a debatir con este individuo? Un momento. Yo siempre discrepo con Paco, o sea que es normal. Hay dos temas que querías resaltar. El primero es que se habla mucho de capitales, de millonarios que ponen capital y tal, pero aquí lo que ocurre es que tenemos al doctor Cunfraude, que con nuestro dinero está haciendo todo lo que dices, los millonarios van a su vida y luego están los maduros y los bolivarianos, todos esos que están haciendo lo mismo que el doctor Cunfraude. Por eso no hay que echar humo de los millonarios y de los complots y cosas de esas, sino dedicarse a lo importante que es quitarse al doctor Cunfraude de encima. Bien. El segundo tema es la energía nuclear. Hablar de la energía nuclear es muy complicado. Primero, el combustible es un bien escaso. El uranio y el torio son bienes escasos. Hay carencia de esos bienes. Construir una central nuclear lleva 15 o 20 años. Los residuos de la energía nuclear los recicla Francia pagando y luego se entierran en cementerios que duran miles de años. Desmantelar una central nuclear cuesta millones y millones y millones y se tarda 30 años. O sea, no se puede hablar de energía nuclear como una solución inmediata. Es una solución a muy largo plazo y que hay que mirar muy bien. Los chinos están ahora empezando a hacer centrales con torio y con refrigeración a base de sales fundidas, pero para el año 2030, o sea, no es para mañana para poner tu inducción. Y hay que seguir potenciando la fotovoltaica, que tiene sus problemas porque hay carencia de tierras raras para hacer los paneles solares, y la eólica. No son acumulables. Yo, lo primero, bueno, que evidentemente los partidos propios del sistema, los tradicionales en la izquierda y en la derecha, evidentemente, son cadenas de transmisión de todos estos valores, de este becerro de oro que ellos adoran de forma irreflexiva, convirtiéndonos a todos en nazis peligrosos que queremos destruirles o hacerles no sé qué. La cuestión es de que este gobierno que padecemos, pero otros anteriores, de otro signo, no han variado las máximas del marxismo cultural. Y por eso nos encontramos en la terrible situación en la que nos encontramos. Evidentemente, que democráticamente estos partidos sean alejados del poder, y como ya pasa en Polonia, en Visegrado 4 o en Hungría, partidos que defienden el patriotismo conquisten el poder, es una muy buena señal, o como pasará en Italia o puede pasar en Francia, es una muy buena señal de que la vieja política finalmente será enterrada. Si la democracia cristiana ha sido enterrada en Italia, como merece, y son dos partidos patriotas los que van a disputarse la victoria en Italia, es una manera para terminar con el bipartidismo corrupto que ha asolado nuestros valores y, evidentemente, en el caso de España, liberarnos de este gobierno socialista, comunista, sería una magnífica señal. Sería una magnífica señal. Al respecto de la energía, tiene usted toda la razón, pero por eso, cuanto antes nos pongamos en marcha, será mejor. Uranio tenemos una reserva todavía por muchos miles de años en la corteza terrestre. Tenemos uranio. Pero evidentemente usted tiene razón, dice, claro, una solución inmediata. La solución inmediata pasa por insistir en la eficiencia del combo energético, autorizar prospecciones para encontrar recursos convencionales y no convencionales y proceder a su extracción por las vías convencionales o por la fractura hidráulica.
Y entonces hay que empezar un plan de energía nuclear como el que está pasando en todo el este de Europa, como el que está pasando en buena parte de Asia, donde se están construyendo reactores y centrales nucleares, porque la energía nuclear es limpia, segura, barata y acumulable. Coincido en que en el caso de España, las energías renovables son un magnífico complemento del combo energético, pero no son acumulables y la tecnología es extremadamente cara, con el impacto que tiene en el recibo energético. Pero evidentemente el sueño, un patriota, puede ser la soberanía energética. ¿Cómo lo lograríamos? Con energía nuclear y energías renovables. Y con la parte fósil que es imposible de remover del combo. Hay una pequeña parte que debería ser fósil. Pero si nosotros combinamos la energía nuclear, y sí, nos tenemos que poner ya para que esos años que se tarda en hacer el desarrollo del programa nuclear sea viable, lo combinásemos con las energías renovables y con la parte fósil imprescindible de un combo energético, tendríamos soberanía energética, tendríamos soberanía política. Y coincido con usted en la evaluación que hace de esas energías y en cómo lo ha planteado. Muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que hayan disfrutado desde casa del debate. Aquí ha habido mucha intensidad. Muchas gracias, Rubén, por venir, por plantear tu posición en todos estos temas. También a todos los que desde casa pues, tenéis otra opinión. Al final la libertad se trata de eso, ¿no? de confrontar opiniones distintas y cada uno al final llegar a sus propias conclusiones. De verdad, muchísimas gracias, Rubén. Suscribíos al canal, dadle a la campanita para tener las notificaciones de los nuevos vídeos del Juan de Mariana y nos vemos el viernes que viene con Daniel Lacalle. Muchas gracias, Rubén. Un placer. Muchas gracias. Gracias.